¿Sabes qué información debe brindarte tu ortodoncista el día de la valoración? Bienvenidos a mi canal, mis queridos pacientes. Soy María Victoria Martín para los que no me conocen y los quiero invitar a todos a que se suscriban para que no se pierdan ninguna de esta información y por supuesto a que compartan estos videos. El día de hoy les voy a hablar bien conciso de las 5 cosas que su ortodoncista debe entregarles a ustedes el día de la valoración. La primera cosa que su ortodoncista debe brindarles a ustedes como información es el diagnóstico. El ortodoncista tiene que mirar todos los exámenes que ustedes traen, tiene que mirarlos a ustedes clínicamente y ya con eso sacar un diagnóstico y explicarles a ustedes cuál es su diagnóstico. Qué tipo facial son, qué clasificación están, si tienen alguna anomalía esquelética, también explicárselas para poder ir construyendo todo un plan de tratamiento. Lo segundo que su ortodoncista tiene que brindarles son los objetivos a tratar, pero no puede brindárselos sin haberles hecho el diagnóstico. Entonces su ortodoncista tiene que decirles, vamos a corregir esto, vamos a hacer esto, toca arreglar también esto, y esos son los objetivos del plan de tratamiento individual para cada uno de ustedes. Lo tercero que su ortodoncista tiene que decirles es cómo va a lograr cada uno de estos objetivos. Fíjense cómo se va construyendo desde el diagnóstico toda una cantidad de planes. El plan de tratamiento entonces va enfocado a los objetivos a corregir. Entonces el plan de tratamiento puede ser que el ortodoncista les diga: los brackets que les sirven son estos, necesitan algún mini implante, necesitan extracciones o de pronto algún otro tipo de aparatología. Ese es el plan de tratamiento. Lo cuarto que su ortodoncista le tiene que decir a ustedes es si el pronóstico es favorable o si de pronto hay alguna cosa que no se pueda lograr porque es una segunda ortodoncia o porque ustedes son pacientes de pronto de cirugía. Entonces es muy importante que ustedes conozcan cuál es el pronóstico de ese tratamiento, si es positivo, si es reservado, si es negativo, si pierden algún diente. Todo eso se lo tiene que decir su ortodoncista. Y como quinta cosa, y no se pueden ir sin esto, es el costo, el presupuesto del tratamiento. Ustedes tienen que saber cuánto va a costar ese tratamiento. Si bien es cierto que de pronto hay cosas que se van a sumar durante el tratamiento que no podemos ver desde el inicio, como un mini implante extra, como una limpieza extra, como más radiografías que solicite el ortodoncista o incluso una reparación de un bracket que ustedes tumben, sí debe haber un plan de tratamiento con un costo, porque ustedes desde el inicio tienen que saber que el tratamiento va a durar aproximadamente 24 meses y que ustedes van a pagar un monto, y de esa manera ustedes ya tienen un presupuesto en su mente y saben si pueden hacerse o no este tratamiento. Es muy triste que ustedes tengan que abandonar un tratamiento porque ustedes no tienen el dinero designado o porque ustedes simplemente no se han hecho como una visión de que ustedes pueden cancelar eso. Entonces siempre salgan con un presupuesto que a ustedes les permita de una vez meterse en ese tratamiento o de pronto postergarlo un poco para hacerlo ya completo y sin tener que detenerlo por una situación económica. Entonces, mis queridos pacientes, estas 5 cosas son súper importantes que ustedes las tengan en cuenta para el día de su valoración. No salgan de esa cita de valoración sin estas 5 cosas porque si no, no van a entender ni de qué se trata, ni qué tienen, ni cuánto vale. Recuerden que los espero en todas mis redes sociales, me encuentran como Ortodoncia MBM y en cada red les publico cosas distintas que les van a ayudar a su salud en general. Cada cosa distinta, ¿por qué? Porque cada día se nos presenta un paciente distinto y por eso se las estoy publicando en cada una de las redes. Entonces síganme allí. Entonces, mis queridos pacientes, los espero en mi próximo video donde les voy a hablar de algo súper interesante. Los quiero un montón. Chao, chao.